Hoy vamos a analizar los array list en Java. Estos son una de las colecciones más utilizadas para gestionar datos de forma dinámica. Los array lists son fundamentales cuando se requiere mayor flexibilidad en la manipulación de los datos dentro de un programa. Primero que nada, definamos qué son los array lists. Los array lists en Java son una colección dinámica de datos que permiten almacenar y acceder a elementos de diferentes tipos. A diferencia de los array lists tradicionales, estos no requieren que definas un tamaño inicial al crearlos. Una de sus principales características es que son dinámicos. Puedes añadir o eliminar elementos durante la ejecución del programa, lo que los convierte en una herramienta muy poderosa para aplicaciones que manejan volúmenes de datos variables. También, otra de las ventajas es que el crecimiento es automático. Los array lists se adaptan al tamaño necesario para almacenar los elementos sin que tengas que preocuparte por gestionar su capacidad. Esto facilita mucho el manejo de colecciones grandes. Y por último es que el acceso es aleatorio. Al igual que los array lists permiten acceder a cualquier elemento mediante un índice numérico, ofreciendo que el acceso sea rápido y eficiente. Ya que definimos brevemente qué es un array list y algunas de sus características, ahora vamos a crear uno. Lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto en NetBeans. En la pantalla inicial de nuestro NetBeans, en la parte superior izquierda, encontraremos un icono de una carpeta con un signo de más. Le daremos clic para crear un nuevo proyecto. Se nos abrirá esta ventana en la cual tenemos que escoger la categoría y el tipo de proyecto. En nuestro caso seleccionaremos un Java with Ant y en el tipo un Java Application. Daremos clic en siguiente y nos pedirá que pongamos un nombre a nuestro proyecto. En nuestro caso lo llamaré array list. Damos clic en finalizar y ya se nos habrá creado nuestro proyecto. Nos abrirá nuestro archivo ejecutable que se llama arraylist.java. Lo primero que tenemos que hacer para poder crear y manipular un array list es crear una clase. En nuestro ejemplo lo llamaremos coche. Esta clase nos servirá como una plantilla o modelo para representar los objetos del tipo coche en el programa. En Java las clases se utilizan para definir el comportamiento y las propiedades de un objeto. En este caso la clase coche va a definir las características que tiene un coche, como la matrícula, marca, modelo y los kilómetros recorridos, además de que proporciona los métodos necesarios para poder interactuar con dichos datos. Para crearla nos tenemos que ir de igual forma a la parte superior izquierda, en el icono del archivo con el signo de más, y nos abrirá una ventana, en el cual pues de igual forma nos pedirá la categoría y el tipo de archivo. En nuestro caso la categoría será Java y el tipo de archivo será un Java Class. Daremos en siguiente y nos pedirá ahora el nombre de nuestra clase, que se llamará coche. Daremos en finalizar y nos abrirá nuestro archivo de la clase coche. Lo primero que tenemos que hacer en nuestra clase será declarar los atributos de esta. Como ya sabemos, los atributos son las características que describen a un coche. En esta clase los atributos son privados para asegurar que el principio de encapsulamiento se respete, por lo que dentro de nuestra clase coche, que es esta de aquí, vamos a escribir lo siguiente: private string, que es el tipo de nuestra variable, y el nombre de la variable, que en este caso es matrícula. También igual private string marca, private string modelo y por último private int y los kilómetros. En este caso no es un string, sino que es solamente un número entero. Ya que tenemos nuestros atributos, necesitaremos de los getters y setters para poder acceder y modificar los atributos privados del coche. Los getters devuelven el valor de un atributo, mientras que los setters permiten asignarles un valor. Se pueden crear de manera manual o de manera automática en NetBeans. Solo tenemos que seleccionar nuestros atributos, que son estos de aquí, darles clic derecho, ir a la parte de Insert Code, seleccionar la opción de Getter and Setter. Por último, seleccionar esta parte que dice Select All para crear los métodos de todas nuestras variables y dar en Generate para que nos los genere. Y como ven, ya los genera automáticamente aquí sin necesidad de tenerlos que escribir nosotros mismos. Lo último que tendremos que realizar en nuestra clase coche será sobreescribir el método toString. Este método es muy importante porque nos permite mostrar la información de los objetos de manera legible. Por defecto, cuando intentamos imprimir algún objeto en Java,
el resultado no es muy útil, ya que simplemente muestra la referencia del objeto en memoria, pero al sobreescribir el método toString podemos personalizar cómo queremos que se muestre la información. En nuestro caso, sobreescribimos toString para que cuando imprimamos un objeto del tipo coche, se muestre la matrícula, la marca, el modelo y los kilómetros de una forma clara y ordenada. Al final de nuestra clase coche, comenzaremos escribiendo la notación override, que es esta de aquí, que se diferencia con el símbolo de la arroba. Tenemos override. Override indica que estamos cambiando el método toString que viene de la clase base object. La clase object es la superclase de todas las clases en Java y proporciona métodos básicos como toString. Al usar override estamos asegurando que estamos modificando correctamente este método para que muestre la información de nuestro objeto de manera personalizada. Debajo de nuestra notación override comenzaremos reescribiendo nuestro método toString. Para hacerlo necesitamos escribir public string, que es el tipo del método, toString pegado con la S mayúscula para definir que es este el método el que vamos a reescribir. Abrimos y cerramos corchetes y dentro de este vamos a usar un objeto de tipo string builder para construir una cadena de texto con toda la información del coche. Entonces vamos a poner string builder sb, que será el nombre de nuestro objeto, igual a new string builder, abrimos los paréntesis, punto y coma. Ahora usaremos el método append, que proviene del objeto string builder, para construir una cadena de texto, agregando primero la etiqueta de cada atributo y luego su valor. Así mostramos pues de manera organizada la información del coche. Comenzaremos haciéndolo con la matrícula. Entonces vamos a hacer sb, que es el nombre de nuestro objeto, luego append, que es este de aquí, y dentro de él vamos a abrir y cerrar paréntesis, abrimos comillas y vamos a poner una diagonal invertida para hacer un salto de línea que diga matrícula, dos puntos, un espacio, y luego punto append, abrimos cerrando los paréntesis, y luego la matrícula, o sea, la variable de nuestra matrícula. Ponemos punto y coma para finalizar. Y haremos lo mismo con el resto de atributos que tenga nuestro objeto. Listo. Ya que tenemos todas nuestras variables añadidas al string builder, lo que vamos a hacer es devolver la cadena que hemos construido. Y esa será la representación de texto del coche cuando lo imprimamos. Y con esto habremos finalizado con la clase de coche. Entonces, para hacerlo vamos a dar un enter. Vamos a poner el return sb to string. Abrimos, cerramos paréntesis, punto y coma. Y listo, ya quedó listo. Guardamos y ya como vemos no hay ningún error. Ya con nuestra clase coche creada, ahora procederemos a usarla en nuestro programa principal. Crearemos un array list para almacenar objetos de tipo coche, lo que nos permitirá manejar de forma dinámica una lista de coches, añadiendo o accediendo a ellos fácilmente dentro de nuestro programa. Comenzaremos con las importaciones al inicio del programa. Importaremos la clase ArrayList para poder crear la lista dinámica y almacenar los objetos de la clase coche. Y también importaremos la clase Scanner para que se puedan leer los datos que ingrese el usuario desde la consola. Posteriormente nos encontraremos con la clase principal del programa llamada ArrayList. Dentro de esta clase comenzaremos declarando nuestras variables estáticas. Comenzaremos creando un objeto Scanner llamado SC, el cual nos servirá para leer la entrada desde la consola, para que el usuario pueda ingresar información necesaria del coche. Este va a ser estático para que pueda ser usado en métodos estáticos de la clase, por lo que se va a declarar de la siguiente forma: static scanner sc, que va a ser el nombre, igual a new scanner, y dentro de los paréntesis va a decir system.in. Después instanciaremos nuestra lista dinámica llamada coches para que pueda almacenar los objetos de tipo coche.
También va a ser estática para que pueda ser usada en los demás métodos estáticos de la clase, por lo que se va a instanciar de la siguiente forma: static ArrayList, abrimos y cerramos corchetes y dentro de ellos vamos a poner coche, luego podemos poner coches, que va a ser el nombre del ArrayList, y después va a ser igual a new ArrayList, abrimos y cerramos corchetes, abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma. Después de definir nuestras variables estáticas, procederemos a crear un método para ingresar coches a nuestro ArrayList. Vamos a comenzar definiendo de la siguiente forma: public static void leer coches. Abrimos y cerramos paréntesis, abrimos una llave y dentro de esta vamos a empezar a declarar las variables locales que van a almacenar la información del vehículo, como la marca, el modelo del coche y los kilómetros recorridos. Comenzaremos con la matrícula, entonces vamos a poner string matrícula punto y coma, luego la marca string marca punto y coma, string modelo punto y coma, y por último un número entero para los kilómetros. Después declararemos una variable de tipo coche para almacenar un objeto temporalmente. Esta variable la llamaremos aux. Entonces será coche, que es el nombre de nuestra clase coche, y luego aux. Y la última variable local que vamos a declarar será una variable para almacenar el número de coches que el usuario desea introducir. Entonces va a ser int n y punto y coma. Ahora con esta variable vamos a pedir al usuario cuántos coches quiere ingresar, usando un ciclo do while para asegurarnos de que el número de coches sea positivo. Lo haremos de la siguiente forma: vamos a poner el do, vamos a abrir una llave y dentro de esto vamos a poner un print. Vamos a eliminar el salto de línea. Les voy a preguntar al usuario el número de coches que va a ingresar. Después vamos a pedir que ingrese el número igualando la variable n igual a sc.nextInt. De aquí damos tabulador, ponemos punto y coma y afuera del do, después de la llave, vamos a poner while, abrimos y cerramos llave, paréntesis, perdón, y vamos a poner n sea menor a 0 y vamos a poner punto y coma. Después del while vamos a poner un sc.nextLine, simplemente para depurar. Luego usaremos un bucle for para pedir la información de cada coche. En cada iteración del bucle le pediremos al usuario que ingrese la matrícula, la marca, el modelo y el número de kilómetros del coche. Entonces declararemos el for de la siguiente forma: ponemos la palabra for, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de esta vamos a declarar la variable iteradora, que en este caso será i, vamos a poner int i y la vamos a inicializar en 1. Ponemos punto y coma y lo vamos a hacer que el límite sea cuando i sea menor o igual a n, que será el número de coches. Ponemos otra vez punto y coma y vamos a hacer que ingrese, que aumente de 1 en 1, poniendo i más más. Ponemos la llave y dentro de este vamos a comenzar pidiéndole al usuario que ingrese la información que anteriormente mencioné. Esto lo haremos de la siguiente forma: comenzaremos informándole al usuario el número de coche al que le está ingresando la información. Esto lo haremos con un print, poniendo south, tabulador, vamos a poner coche, un espacio, más i. Entonces vamos a decir coche 1, coche 2, coche 3, dependiendo en el número que esté iterando. Y después vamos a pedirle al usuario que ahora sí ingrese la información. Vamos a comenzar con la matrícula, que va a ser con un south igual, eliminando solamente el salto de línea, que es este de aquí. Vamos a poner que ingrese la matrícula, dos puntos, un espacio, y para que lo lea es así: matrícula ser igual a sc.next
next line y punto y coma para finalizar. Esto lo haremos con el resto de los datos, la marca, el modelo y el número de kilómetros recorridos, sin olvidar que los kilómetros, que son estos de aquí, corresponden a una variable entera, por lo que para leer el número de kilómetros lo haremos con el next int y después usaremos un next line, que es este de acá, para limpiar el buffer. Ya por último, una vez que tenemos toda la información, vamos a crear un objeto de tipo coche de la siguiente forma: aux, que es el nombre de nuestra variable temporal, igual a new coche, que es el nombre de nuestra clase. Abrimos y cerramos paréntesis, ponemos punto y coma, y lo que nos restaría es asignar los valores de las variables locales al objeto coche, que eso se hace de la siguiente forma, que es aux, que es el nombre de nuestra variable donde se está almacenando temporalmente la información, set, que son los setters que creamos en nuestra clase coche, y por ejemplo en este que es la matrícula es set matrícula, este que es la marca es set marca y así, y dentro de los paréntesis va nuestra variable, que son estas de acá, que es matrícula, marca y modelo, y también los kilómetros, para que por último lo único que nos reste sea añadir el objeto referenciado al final de la lista de nuestros coches, que esto se hace simplemente con el método que es de la clase ArrayList, que es coches.add, abrimos y cerramos paréntesis y dentro de este ponemos nuestra variable auxiliar, y ya con eso quedaría completamente lista nuestro método para leer coches. Ahora, para mostrar la información de todos los coches en nuestro ArrayList, vamos a crear un método sencillo llamado mostrar coches. Comenzaremos declarándolo de la siguiente forma: public static void mostrar coches, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves, y dentro de este método vamos a utilizar un bucle for each para recorrer cada objeto, lo cual será de esta forma: for, abrimos de nuevo paréntesis y es coche, la otra vez coche pero en minúscula, puntos, dos puntos, coches, abrimos y cerramos llaves. Entonces esto significa que vamos a recorrer cada coche en la lista de coches. En cada iteración del bucle, el coche es una referencia al coche actual de la lista y podemos usarla para acceder a sus datos. Es una forma sencilla de recorrer todos los elementos de una colección sin necesidad de un índice. Entonces, aunque suene complejo, no complejo, sino un poco revoltoso, es de esa forma en la que se realizan. Por lo que dentro del bucle vamos a usar un print para imprimir el coche actual, que se hace con un show, y es poner dentro, hay que quitar las comillas y poner coche. Aquí es donde entra en juego el método toString que definimos en nuestra clase coche. Cuando mandamos a llamar con el print el coche, Java internamente llama al método toString del objeto coche para obtener la representación del texto del coche. En nuestro caso, el método toString de la clase coche devuelve una cadena que contiene la matrícula, la marca, el modelo y el número de kilómetros etiquetados. Así, cada vez que imprimimos un coche, obtenemos una representación clara y formateada de sus atributos, gracias al método toString que hemos implementado. Ya creado nuestro método para mostrar los coches, lo único que nos gustaría hacer sería mandar a llamar los métodos que hemos creado en el main. Por lo que solo tenemos que hacer, por ejemplo, leer coches, para que sea lo primero que haga, punto y coma. Ahora un print para poder separar, por ejemplo, los coches ingresados contra los coches imprimidos. Entonces, coches agregados, dos puntos. Y por ejemplo vamos a eliminar esto de aquí. Y simplemente debajo de esto vamos a poner el método de mostrar coches. Y listo, ya con esto agregado, lo único que nos gustaría sería probar lo que acabamos de hacer.
Entonces vamos a ejecutar el programa y nos abrirá la consola y nos preguntará el número de coches que queremos agregar. Yo voy a poner 2. Y me dice, el coche 1 me pide la matrícula, entonces voy a poner ABC 1, 2, 3. Ahora, la marca, vamos a ver, un Ford. El modelo, un 2019. Y los kilómetros a poner 12.000. Ahora el coche 2. La matrícula va a ser EFG 789. La marca, vamos a poner un Honda. Y un modelo 2023. Por último, los kilómetros, entonces 7.000. Y ahora imprimirá los coches que hemos agregado, que es la matrícula ABC Ford 2019, 12.000 kilómetros. Y luego el coche 2, que es EFG 789, Honda 2023 y 7.000 kilómetros. Y ya con esto hemos concluido la práctica de los array lists.